En este video voy a tratar de explicar un poco lo que es divisor de voltaje y corriente, análisis de mallas y análisis de nodos, de la materia de circuitos eléctricos y electrónicos. Un divisor de voltaje es un circuito simple que reparte la tensión de una fuente entre una o más resistencias conectadas en serie. Un divisor de corriente es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias o impedancias conectadas en paralelo. La principal diferencia que nos menciona aquí es que uno está en serie y el otro es en paralelo. Aquí tenemos un ejemplo de divisor de voltaje. Se nos muestra este circuito con tres resistencias. Tenemos que calcular el voltaje que pasa a través de cada una. Para esto primero necesitamos sacar la resistencia total, que es la suma de cada resistencia, y nos da un total de 26 kiloohmios. Luego vamos a necesitar la fórmula que tenemos aquí, que nos dice el voltaje de la resistencia que queramos saber es igual al voltaje total por la misma resistencia sobre la resistencia total. Sustituyendo nos queda el voltaje de la resistencia de 1 kiloohmio es igual a 10 volts por 1 kiloohmio sobre 26 kiloohms. Esto nos da un total de 0.38 volts. Este procedimiento se realiza para las tres resistencias y en la resistencia de 10 kiloohms tenemos un resultado de 3.84 volts. En la de 15 kiloohms tenemos un resultado de 5.76 volts. Análisis de mallas. En un circuito eléctrico, una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuitos. En esta imagen tenemos un ejemplo y podemos ver lo que es la malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Ejemplo de malla. Podemos ver aquí lo que es un circuito en el que tenemos tres resistencias, la primera de 4 ohms, la segunda de 6 ohms, la tercera de 2 ohms. Tenemos dos entradas de voltaje, que es una de 12 volts y la otra de 10 volts. Primeramente tenemos que establecer lo que es la dirección que le vamos a dar a la malla, que puede ser de acuerdo a las manecillas del reloj o al revés. Y vamos a comenzar a poner los signos, que es signo positivo y negativo, que se pone positivo cuando entra y negativo cuando sale. Positivo, negativo. Y vamos a hacer lo mismo con ambas mallas. Una vez hayamos hecho eso, ahora vamos a realizar nuestra ecuación para la malla 1, de acuerdo a la misma dirección que le dimos. Aquí tenemos que en la malla 1 es menos 12 más 4 de la malla 1 más los 6 de la malla 1, pero como esta resistencia también se involucra la malla 2, vamos a agregarla con signo negativo y quedaría menos 6 de la malla 2 es igual a 0. Vamos a hacer lo mismo con la malla 2 y en la malla 1 terminando el resultado nos queda de 10. L1 menos 6L2 es igual a 12. Vamos a realizar lo mismo ahora sí para la malla 2. Y tenemos más 6L2 más 6L2. Y como también esta misma resistencia se involucra con la malla 1, la vamos a poner pero con signo contrario, menos 6L1 más 10, seguimos más 2L2, esto es igual a 0. Aquí lo multiplicamos por menos 1 para cambiar los signos y que nos quedara 6L1 menos 8L2 es igual a 10. Ya que tengamos estas dos funciones, las tenemos que resolver mediante una matriz. Y al resolverla nos arroja el resultado para L1, que es igual a 0.81 amperes, y para L2, que es igual a
menos 0.63 amperes. Este signo negativo nos indica que la dirección que le dimos a la malla número 2 está incorrecta y tendría que haber sido en dirección opuesta. Análisis de nodos. En ingeniería eléctrica y electrónica, un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión común. Aquí podemos ver una imagen donde se muestra un circuito con nodos A, B, C y D. Ejemplos de nodos. Tenemos este circuito donde podemos ver 4 resistencias, una de 20 ohms, la segunda de 10 ohms, la tercera de 10 ohms y por último la cuarta de 40 ohms. También marcamos los nodos que tenemos: el voltaje en el nodo A, el voltaje en el nodo B, el voltaje en el nodo C. Marcamos la dirección que toma cada intensidad donde se encuentran los nodos. Y para empezar a resolver necesitamos recordar esta expresión que nos dice que la sumatoria de todas las intensidades que recibe un nodo tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí, que dice intensidad 1 más intensidad 2 es igual a intensidad final en 1. Acomodando los valores nos queda voltaje en el nodo A menos voltaje en el nodo B es sobre 20 más voltaje en el nodo A menos voltaje en el nodo C sobre 40 es igual a 0.210 miliamperes, que estos ya son amperes porque se dividen. Ahora, desarrollando, nos queda un veinteavo del voltaje A menos un veinteavo en el voltaje B más un cuarentavo en voltaje A menos un cuarentavo en voltaje DC es igual a 0.210. Eliminando términos semejantes nos queda 3 cuarentavos de voltaje en A menos un veinteavo en voltaje en B menos un cuarentavo en voltaje DC. Esto es igual a 0.210. Ese procedimiento lo tenemos que realizar para los 3 nodos. Una vez hecho nos arroja los resultados de 0.210, 0 y 0.070. Aquí se muestra los resultados acomodados de tal forma que se pueden realizar mediante una matriz. Ya realizando el procedimiento nos arroja los siguientes resultados. El voltaje para el nodo A es igual a 6 volts, el voltaje para el nodo B es igual a 2.8 volts, el voltaje para nodo C es igual a 4 volts. Y esto sería la explicación de los temas.